Hola chicas, ahora vamos a seguir con el tema ¿sí? de estampados, lo que es en el tema de diseño textil, ¿sí? Ya lo había pasado ya para que puedan copiar esta pizarra, como la clasificación de características, forma, ritmo, espacio, dirección, tamaño, movimiento, dentro del que comprende los estampados. También, muy importante, todo esto tiene una figura a fondo, ¿sí? Los estampados se convierten, ¿sí?, en texturas que pueden ser táctiles o visuales. Eso vamos a ver más adelante. Pero me interesa más esto. Y también es muy importante el color. El color es un estampado. ¿Qué color va a ser que sobresalga? ¿Qué color va a estar de fondo? Y para eso también es que ustedes han tenido la oportunidad de hacer las clasificaciones o tipos de combinaciones en el círculo cromático, ¿sí? Bueno, vamos a empezar primero con las formas. Tenemos formas figurativas y abstractas. Las figurativas son las que nosotros podemos entender, reconocer. Por ejemplo, una estrellita, un osito. Bueno, acá lo voy a dar, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ven? Esta es una forma figurativa. Entonces, reconozco la figura a la cual estoy viendo. Pero también puedo tener dibujos, ¿sí?, abstractos. Por ejemplo, le voy a mostrar, ¿sí?, que pueden ser manchas. No tienen una forma de, a ver, generan un estampado, pero que son manchas, ¿sí? Yo ahí no puedo distinguir cuál es el fondo, cuál es la figura. En cambio, en el otro estampado sí. Bueno, esto sería una forma abstracta dentro del estampado. Entonces tenemos, ya vuelvo a repetir, formas figurativas y abstractas. Vamos a ver a los ritmos. Los ritmos vendría siendo que una figura se repite en forma constante, ¿sí?, si es regular, con un espacio determinado. Si es irregular, puede ser varias formas, pero tienen como una secuencia. Por ejemplo, miren esto. Esto es una tela lunar, ¿sí? Tiene una figura, que sería un círculo, y se va a repetir en forma constante, ¿sí?, sin cambiar el tamaño de espacio, a través de la tela. Eso sería un ritmo regular, ¿sí? Yo les ponga como le ponga, en este caso va a tener el mismo separación entre figura y figura. Otro ritmo regular, ¿sí?, que son estos bastoncitos. Yo puedo decir que la tela es negra con la raya blanca, o puedo decir que es al revés. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Que tiene un ritmo regular porque el espacio entre una y otra es igual, ¿sí? Bueno, este sería lo que vendría siendo el ritmo regular. Los irregulares no respetan ese espacio, ¿sí?, entre figura y figura, pero sí respeta un patrón. Por ejemplo, lo voy a poner de este lado. Acá, no sé si ustedes podrán observar, hay 90, ves que entre figura hay distintos espacios, ¿sí? Esto vendría siendo como un patrón. Esto es irregular los espacios, pero sigue teniendo un ritmo. ¿Por qué? Un patrón se va a seguir repitiendo por encima, por el costado, por abajo, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense que los espacios no son iguales como fuera el tema de los lunares, pero sí, a ver, digamos, podemos cortar acá un pedazo cuadrado, ¿sí? Esta figura se va a repetir en forma simultánea, pero a la misma vez, o sea, en forma pareja, en todo el estampado, pero el 9 no respeta acá el espacio. Fíjense que tiene varias figuras, ¿sí? Entonces va a tener varios tipos de espacios dentro del estampado. Este podría ser un ejemplo más o menos, ¿sí? No hay uno exacto porque todas las telas que tengo acá son las que tengo en casa o las que están a mano, ¿sí? Bien, a este sería irregular. Vamos a ver los espacios. Hay espacios que son libres o llenos y que va a provocar este tema de peso, ¿sí? De generar, a ver, donde hay más estampado genera más peso en la tela y quiere decir que va a generar un poquito más de volumen. Por ejemplo, yo les traje este pedacito de tela. Fíjense
que acá tenemos espacios, tenemos una figura, ¿sí? Que viene siendo una composición de figuras, pero fíjense, espacio lleno, espacio vacío, ¿sí? Hay espacios que están libres, fíjense, el fondo es blanco, puedo reconocer el fondo de la tela. Hay otros que son espacios llenos. Los espacios llenos son aquellos que no puedo lograr identificar, ¿sí? Lo que vendría siendo quizás el fondo. A ver, voy a mostrar, por ejemplo acá, hay una secuencia, ¿sí? En cuanto a espacios, y uno dice, no, si esto puede ser un fondo, no, viene todo comprimido, ¿sí? No puedo identificar yo cuál sería el fondo. Y hay otros, vuelvo a repetir, por ejemplo esta, si ustedes la ven que tiene acá unas figuras, espacio, ¿sí? Que puede estar lleno, puede estar el peso hacia abajo. Hay mucho espacio entre figura y figura, ¿sí? Y otros pueden estar totalmente libres. Puede haber una mariposa para acá, 30 centímetros para allá puede ser otra mariposa, ¿sí? Entonces, este tipo de estampado va a generar en cuanto al peso de la tela. Es decir, si yo quiero volumen, voy a tratar que el espacio donde esté más lleno, ¿sí? Esté en la prenda, por ejemplo, puede ser en los vestidos que tienen esos bordados abajo, entonces llama la atención más abajo. Siguiendo, por ejemplo, esto. Ve que acá tiene un espacio que está mucho más lleno que acá, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a venir el peso de la tela? En la parte de abajo, ¿sí? En la parte inferior de la tela. Y o si no, lo quiero colocar del otro lado, también. ¿Dónde va a estar más el peso de la tela o más la persona lo va a ver más en el estampado? ¿Sí? ¿Dónde están las figuras más comprimidas? ¿Sí? Muy bien. Esto sería en espacio. Dirección. El tema de la dirección es muy importante porque a veces nosotros compramos una tela que tenga algún dibujito y tenemos que respetar el hilo de la tela o el través de la tela, ¿sí? ¿Para qué? Para que se conserve la figura, por ejemplo. Fíjense en que esto tiene, yo les muestro, este es el hilo de la tela, pero miren el hilo de la tela tiene si yo lo pongo así, ustedes lo ven, los ositos están acostados, ¿sí? Si yo los coloco, sé que los ositos tienen que ir, porque tienen cabecita de pies, ¿sí? Tienen que ir en forma de los estampados, lo voy a colocar de esta manera. En este caso voy a cortar, si voy a hacer un vestidito o algo, al través, ¿sí? En contrahilo, en este caso. Fíjense que las figuras, le tengo figuras, y tengo un fondo. Vuelvo de nuevo al tema de las formas. Puedo distinguir yo las formas. Y también voy a tener más adelante, grande, pequeño y mixto, ya que estamos. Grande, pequeño, ¿sí? Pueden tener figuras grandes y pequeñas. En este sería mixto, ¿sí? Tiene figuras de diferentes tamaños. Bueno, en el caso de dirección, este es unidireccional. Tiene una sola forma de colocar la tela. Tengo que colocar así para cortar, no hay otra manera. Cuando el estampado tenga figuras, y si es bidireccional, que tenga dos direcciones, puede tener dos direcciones, 3 o 4, dependiendo las figuras. Por ejemplo, esta. Esta tiene figuras de bicicletas, ¿sí? Pero fíjense, una bicicleta mira para allá, la otra mira para allá, esta mira para arriba, esta para acá. Tiene varias direcciones, ¿sí? Yo la puse como bidireccional porque yo ya puedo dar la vuelta y no va a haber problema en cuanto a la forma de cortar. También tiene figuras, ¿sí? Grandes, pequeñas, que hacen una composición en cuanto al estampado. Entonces este sería como bidireccional. Puedo cortar de esta forma o puedo cortar de esta forma o como quiera, al bies, ¿sí? Este sería bidireccional. Bueno,
Volvemos de nuevo al tema del tamaño, grandes, pequeños, mixtos. Las que yo les mostré, acuérdense, esta es mixta, ¿ven? Tiene figuras grandes, pequeño, más pequeño, ¿sí? Lo mismo que esta, por ejemplo. Tiene figuras, ¿sí? Grandes, ¿sí? Esto sería un estampado en cuanto a tamaño mixto, ¿sí? Tiene diferentes tipos de figuras. Acá, por ejemplo, tengo otro estampado, un encaje, pero fíjense que acá también tengo como figura un poco más grande, ¿sí? Acá como diluce más estas flores que son más grandes, sí tienen un poquito más de variación. A ver, les voy a mostrar otro para que ustedes vean. Yo trato de que ustedes puedan distinguir, ¿sí? Bueno, esta también, fíjense, tiene figuras grandes, en exceso de grandes. Estas son, ¿sí? Complementarias. Ustedes pueden buscar el de lunares, fíjense que el lunares era pequeño, el de las rayas eran largas. Bueno, en cuanto a los estampados y a tamaños, pueden haber en un metro de tela 5 dibujos, ¿sí? No estoy hablando de solamente dibujos figurativos, sino también puede ser abstractos, manchas grandes, manchas pequeñas, o puras manchas pequeñitas, o puras manchas grandes, ¿sí? Eso sería en cuanto a tamaño. En el movimiento, en la parte de estampados movimiento, pueden ser ascendente o descendente. Yo, por ejemplo, acá traje uno, pero no conseguí, pero yo más o menos quiero que se entienda el tema de movimientos. Las figuras de movimiento, las telas estampadas de movimiento, van a hacer que yo, en mi cabeza o visualmente, haga esto, que siga la forma, la figura, ¿sí? Por ejemplo, este me da una sensación que está generando ese movimiento, ya sea para abajo o para arriba. Si yo la pongo así, el movimiento sería de esta forma, ¿se entiende? Ustedes quizás puedan generar un estampado. A ver si tengo otro. A ver, esta tela. No, este ya vendría siendo como de espacios también, ¿ves? Espacio lleno, espacio vacío. Vamos a recapitular acá. Espacio libre, por ejemplo. Espacio lleno, espacio vacío, libre, que hacen la composición a través de un fondo. El tema del movimiento lo voy a dibujar acá, ¿sí? Puede ser que ustedes hagan un textil, ¿sí? Aunque agarro esta fibra, que haga un textil, ¿sí? Y yo pueda dibujar maripositas, por ejemplo, que se van hacia arriba. Ojo, la mariposita tiene, ¿sí? Una dirección, porque acá están, ¿ve? Al momento de hacer la mariposita, ¿ve? Es decir que este me va a llevar a dibujar o a mirar, ¿sí? La forma hacia arriba. También puedo hacer un movimiento que sea hacia abajo. Generalmente se hace cuando el estampado tenga una dirección, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, es muy clave que cuando ustedes vean una tela que tenga un estampado con movimiento, que ustedes digan, a ver, ¿dónde va recorriendo las figuras o el conjunto de figuras? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, el dibujo de un dragón, ¿sí? Que es figurativo, este movimiento lo tengo que hacer para ver completamente al dragón, por ejemplo. Bien. Eso es lo que yo les quería explicar más o menos en cuanto a los estampados. Tenemos varias formas de estampados. Por ejemplo, ¿ven? Esto que el estampado está de un lado, mucho más condensado, mucho más comprimido, que serían las guardas, y en el otro son rayitas, ¿sí? Bueno, donde yo coloque, vuelvo a repetir, la parte que está mucho más estampada, mucho más comprimida, donde va a haber más peso, donde va a generar mucho más, como la silueta va a enfatizar, digamos. Fíjense, si yo coloco así, va a ser más ancho.
Si yo lo coloco en diagonal, voy a estilizar, y si lo coloco en vertical, también voy a estilizar, ¿sí? Ahora, ¿qué yo le hablo en cuanto al color? Que ahí vuelvo de nuevo a tomar, ¿sí?, en consideración lo que vamos a ver, los círculos cromáticos. Fíjense, yo tengo un fondo naranja, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, al osito rojito, un rosado, un azul. Es muy importante para ver, si yo me alejo de mi estampado, ¿qué es lo que voy a notar? El fondo naranja es un naranja bien fuerte, casi como el ladrillo, digamos, pero yo acá, alejándome de lo que vendría siendo el estampado, yo puedo ver en primera medida al osito azul, ¿sí? ¿Por qué será? ¿Será porque será complementario? ¿Sí? Bueno, más o menos, esto ya vamos a ver en otras clases de combinaciones, pero yo quería que ustedes enfaticen esto, que cuando vamos a armar un estampado o vamos a diseñar con un estampado, sea que podamos clasificar a través de su forma, ritmo, espacio, dirección, tamaño y movimiento. Es muy importante el color. Después vamos a ver qué es las texturas táctiles y visuales. Bueno, esto sería en cuanto a estampados. Yo lo que sugiero es, ya les paso las actividades para que ustedes vayan haciendo en casa. Chao.